Controversias. Mormonas. Hola mis estimados oyentes, gracias por ver una semana más un vídeo producido por Controversias Mormonas. Os habla Emanuel, el profeta desconocido. En esta ocasión os hablaré de la masacre de Mountain Meadows, y dado que Masfe ha publicado un vídeo justificando esa masacre, yo voy a hacer otro, sin menospreciar los vídeos que realizó o pueda realizar Manuel para Pesquisas Mormonas, y que es inevitable que tenga similitudes o sea parecido o similar al que yo puedo hacer, por lo cual espero y deseo sepáis disculpar y aceptar mi esfuerzo y que parezca que estoy, lo cual no es cierto, que no estoy, ¿cómo decirlo? Ay, se me ha ido la palabra ahora, cuando parece que estás ahí copiando a alguien. En fin, si me acuerdo os lo digo. En fin, pero vamos, que no estoy haciendo. La violencia era una realidad especialmente prevalente en la frontera estadounidense del siglo XIX, donde a menudo se dirigía a grupos minoritarios, incluidas las minorías religiosas, que eran injustamente percibidas como la fuente de diversos males sociales. Como tal, los santos de los últimos días fueron víctimas regulares de la violencia en las décadas de 1830 y 1840, incidentes como la masacre de Huntsville, que tuvo lugar en medio de la violenta expulsión de los santos de los últimos días de Missouri, y el posterior martirio de José y Hiram Smith, seguido de otra violenta expulsión, esta vez en Illinois, tuvieron un impacto generacional en los santos de los últimos días, que soportaron estas injusticias y perdieron a sus seres queridos, ya sea en la violencia o en sus consecuencias. Una ocasión más, la Iglesia, a través de su brazo Masfe, nos quiere hacer creer que la masacre y las ideas y pensamientos de los miembros sud estaban tan entendidos que se vieron casi obligados a llevar a cabo la masacre. Es decir, como que la masacre fuera inevitable. Y si era inevitable, era a causa o como consecuencia de Brigham Young. También, si habéis estado atentos, se nos quiere ilustrar que la muerte de José Smith fue un asesinato, cuando bien sabemos que el por qué estaba en la cárcel y las causas verdaderas de su muerte. Plagio. Me acordé, ¿veis? Al final me acordé. Es decir, pueden pensar que yo estoy plagiando a Pesquisas Mormonas, en lo cual no es así. Es decir, Pesquisas Mormonas hace sus vídeos, yo hago los míos, y como en este caso de Mountain Meadows, pues las circunstancias y los hechos pues tienen cierta forma de coincidir los suyos con los míos. Bien, empecemos ya a analizar la masacre de Mountain Meadows. Se llama masacre de Mountain Meadows a un hecho ocurrido el viernes 11 de septiembre de 1857, en el actual estado de Utah, en los Estados Unidos de América, en el que unos 120 hombres y mujeres pioneros, a excepción de 17 niños menores de 8 años, fueron asesinados en su paso por el entonces territorio de Utah, a manos de una milicia local, durante la llamada Guerra de Utah. Mountain Meadows queda localizado a unos 500 kilómetros al sur de Salt City y era uno de los lugares frecuentados por inmigrantes de los Estados Unidos en dirección a California. Os dejo una foto aquí para que la veáis. A mediados de 1857, un grupo de unas 40 familias se juntaron para atravesar el oeste de los Estados Unidos desde su estado natal de Arkansas en dirección al sur del estado de California, liderado por el vaquiano Alexander Fancher. Escogieron su travesía por el Sendero Español, el cual pasaba por el territorio de Utah. En ese entonces, Salt City se había convertido en uno de los puntos de abastecimientos más importantes en el curso hacia California. A pesar de que el grupo de inmigrantes pioneros estaba bien equipado y organizado, acamparon en el territorio de Utah por provisiones y para esperar a los rezagados. Habitado por mormones en el exilio, el territorio de Utah estaba ese año en situación de gran inseguridad, que habían declarado un estado de sitio. Al entrar el grupo o compañía de Fancher
como se les llamó en Utah, encontraron hostilidad de parte de los residentes mormones, en particular por venir acompañados del populacho llamado Gatos Salvajes de Missouri, con el propósito de instigar en contra de los religiosos. El grupo llamado los Gatos Salvajes, que acompañaban a los inmigrantes, se jactaban de traer consigo la pistola que dio fin a José Smith. Algunos argumentaban que los Gatos Salvajes nunca acompañaron a la compañía de Funches. La masacre de Mountain Meadows fue un episodio sangriento que ocurrió el viernes 11 de septiembre de 1857, durante la presidencia de James Buchanan. La culminación de una serie de ataques comenzó el 7 de septiembre en los márgenes de la revuelta mormona cerca de la zona de montaña conocida como la montaña Meadows, una zona situada en los Estados Unidos, en el estado de Utah y a lo largo de la antigua ruta española. Una masacre fueron unos 50 mormones que disfrazados de indios y con la complicidad de verdaderos indios de la tribu Paiute. Es decir, bueno, unos dicen que sí, que es verdad que había indios Paiute, otros no. Es decir, cabe la posibilidad de que sí que había, a lo mejor entre ellos había algún indio Paiute. Atacaron la caravana Baker Funches. Baker era el otro que organizó la caravana. Una caravana de misioneros desarmados de Arkansas, y se dirigieron a California. Hubo alrededor de 120 muertos, como hemos dicho, y entre las víctimas se encontraban mujeres y niños y ancianos. Los principales autores de la masacre fueron John Doyle Lee, condenado a muerte en 1877, William H. Dam, Isaac C. Hyde y Philip Klingesby Mitz. La reconstrucción de los hechos se basa en las historias de los niños que sobrevivieron a la masacre, ya que los diarios de los pioneros fueron destruidos. Entre las razones que llevaron a una escalada de eventos sangrientos fue el envío a Utah, colonizado por los mormones en 1847 y anexado a los Estados Unidos en 1850, con el líder mormón Brigham Young como primer gobernador, por el presidente James Buchanan de Latham, quien estaría involucrado en algunos escándalos. Una vez removidos de sus cargos, algunos de ellos supuestamente se alega han sido expulsados por la fuerza por los colonos mormones, que se rebelaban en Washington. Temiendo un levantamiento mormón, el presidente Buchanan decidió enviar secretamente al ejército para sofocar cualquier rebelión en ciernes. Durante estos acontecimientos que llevaron a la rebelión conocida como la Guerra de Utah, el 5 de agosto de 1857, el gobernador Brigham Young instituyó la ley marcial, que impidió, entre otras cosas, cruzar Utah sin permiso. Entre las consecuencias de la ley estaba la renuncia de los ciudadanos de Utah a vender alimentos a los viajeros. La caravana, en su mayoría familias de Arkansas, se dirigía a California, en una ruta que pasaba por territorio de Utah, durante un tiempo de conflicto conocido más tarde como la Guerra de Utah, como hemos dicho anteriormente. Después de llegar a Salt City, el grupo Baker Funches se dirigió hacia el sur por Mormon Road y finalmente se detuvo a descansar en Mountain Meadows. Mientras los emigrantes estaban acampados en el prado, los líderes de las milicias cercanas, incluidos Isaac C. Hyde y John D. Lee, hicieron planes para atacar la caravana. La caravana pionera involucrada en la masacre, compuesta por unas 140 a 150 personas, mujeres, hombres y niños, 40 vagones, cientos de caballos y 1000 cabezas de ganado, habían salido de Arkansas hacia California en la primavera de 1857. La caravana fue dirigida por John T. Baker y Alexander Funches, y por esta razón ha pasado a la historia como caravana Baker Funches, lo que os he dicho antes. La mayoría comenzó en Crocker Creek, cerca de lo que ahora es la ciudad de Harrison, Arkansas. Otros grupos que se unieron a la caravana en el camino vinieron de Missouri, Illinois, Ohio, Tennessee y el noroeste de Texas. Después de cruzar Arkansas y Nebraska a principios de septiembre de 1857, los pioneros habían llegado a Cedar City, Utah, a través de Salt Lake City. En Cedar City, los pioneros intentaron vender grano y otros bienes a los mormones locales, pero fueron rechazados, ya que estos últimos los consideraban posibles enemigos. Los pioneros decidieron así continuar en dirección suroeste,
suroeste, sí. Pero una vez que llegaron cerca de Montalmedos, el 7 u 8 de septiembre de 1857, fueron atacados por un grupo de indios y mormones disfrazados de indios, que mataron a 7 hombres e hirieron a otros 16. Los líderes de la milicia, queriendo dar la impresión de hostilidad tribales, persuadieron a algunos paiutes del sur de unirse a un grupo más grande de milicianos disfrazados de nativos americanos en un ataque. Durante el primer asalto de la milicia a la caravana, los emigrantes se defendieron y se produjo un asedio de 5 días. Finalmente, el temor se extendió entre los líderes de la milicia de que algunos emigrantes hubieran visto a hombres blancos y probablemente hubieran descubierto la identidad de sus atacantes. Como resultado, el comandante de la milicia, William H. Dame, ordenó a sus fuerzas que mataran a los inmigrantes. Para entonces, a los inmigrantes se les estaba acabando el agua y las provisiones, y permitieron que algunos miembros de la milicia que se acercaban con una bandera blanca ingresaran a su campamento. Los milicianos se aseguraron a los inmigrantes que estaban protegidos, y luego de entregar sus armas, los inmigrantes fueron escoltados fuera de su apresurada fortificación. Después de caminar una distancia desde el campamento, los milicianos, con la ayuda de fuerzas auxiliares escondidas cerca, atacaron a los inmigrantes. Los perpetradores mataron a todos los adultos y niños mayores del grupo y solo salvaron a 17 niños menores de 7 años. Después de unos 4 días de intensa resistencia por parte de los pioneros que mientras tanto habían permanecido sin agua y sin municiones, en la mañana del 11 de septiembre de 1857, un grupo de mormones dirigido por el obispo John D. Lee, que fue a gran parte de la bandera blanca y dio a conocer quién era el ministro de Asuntos Indios, logró con el engaño convencer a los pioneros de que dispusieran sus armas, dándoles una escolta para salir de la zona. Así, el grupo de mujeres y niños fueron escoltados por algunos mormones, después de lo cual los mormones armados escoltaron al grupo pionero de hombres y niños. Al mismo tiempo, los indios asaltaron los suministros Pioneer. Después de una milla de caminar, se dio una señal, el grito «Cumple con tu deber», posiblemente dada por Lee, a la que los mormones armados abrieron fuego contra el grupo de hombres y niños, mientras que un grupo de indios de la tribu Paiute asaltó al grupo formado por mujeres y niños. 18 niños quedaron con vida, que los mormones se llevaron con ellos junto con sus pertenencias. Entre ellos, sin embargo, estaba una niña de 11 a 12 años que, según informes posteriores de una niña más joven, Nancy Safrona Hood, que en Montalmedos había visto a sus padres, 3 hermanos y una hermana asesinados. No se salvó, por temor a que pudiera ser un testigo incómoda. Fue la última víctima de la masacre. Los cuerpos de los pioneros no recibieron un entierro digno. Al día siguiente fueron despojados completamente por John D. Lee, Isaac Hyde y Philip King Smith y dejados para alimentar a los animales de pastoreo. Solo 2 años más tarde, a petición de los familiares de las víctimas, los huesos de al menos 29 de las 120 víctimas fueron encontrados por soldados de la caballería estadounidense liderados por el general James Henry Carleton, 1814-1873, que se encargó de su entierro, la excavación de una tumba. En el sitio se colocó una placa con la inscripción «Aquí descansan los huesos de 120 hombres, mujeres y niños de Arkansas asesinados el 11 de septiembre de 1857». Los 17 o 18 niños que sobrevivieron a la masacre fueron inicialmente adoptados por familias mormonas locales. Sin embargo, 2 años después del evento, estos niños pudieron reunirse con sus familiares en Arkansas, gracias a una subvención del gobierno. A cargo del traslado a su tierra natal estaba el capitán Jesse Lynch. Durante años la masacre fue atribuida exclusivamente a los indios Paiute y el verdadero curso de los acontecimientos fue silenciado. Más tarde, las investigaciones llevadas a cabo por el general James Henry Carleton llevaron a la conclusión de que en realidad fueron los mormones quienes cometieron la masacre unos 20 años después de la masacre. El obispo mormón John D. Lee fue juzgado por un tribunal presidido por el juez Boleman y, como delincuente confesado, sentenciado a muerte. Fue fusilado el 23 de marzo de 1877 en el sitio de la masacre. Antes de ser ejecutado, invocó a Dios para ser testigo de su inocencia
y pronunció las palabras: «Golpes en el corazón, muchachos, no rompáis mi cuerpo». Anteriormente, ya en 1870, Lee había sido excomulgado junto con Isaac Hayes, otros de los principales perpetradores de la masacre. En 1932 se erigió un muro en memoria de las víctimas de Mountain Meadows, alrededor del lugar de enterramiento de los pioneros asesinados en la masacre. Otro monumento encargado por los descendientes de las víctimas y financiado por el gobierno de Utah fue erigido el 15 de septiembre de 1990. Se encuentra a lo largo de la carretera U-19 y rodea el sitio de la masacre. Venid todos vosotros, hijos de la libertad, a mi rima escuchad. De la sangrienta masacre que en la actualidad se oye en el esplendor de las montañas llegaron a unas treintena de carros. Fueron esperados por una banda malvada. Oh, Utah, tienen la culpa. En colores indios, todos envueltos en vergüenza, esta tripulación sangrienta fue visto para congregarse alrededor de este pequeño tren, todos los prados verdes. They were attacked in the morning as they were on their way. Ellos inmediatamente acorralaron sus carros y lo echaron en conjunto de sangre. Bueno, vamos a pasar ahora un poco a detallar ciertos personajes de esta historia. Empezaré por decir, ahora voy a hablar acerca de John DeLee, o el obispo John DeLee, porque era cuando fue miembro llegó a ser el obispo. John DeLee, nacido en el territorio de Illinois, John DeLee se convirtió al mormonismo en 1837 y permaneció leal a su nueva fe, siguiendo a Brigham Young en el peregrinaje a Utah, donde tuvo enorme éxito como granjero y empresario. Llamado por la iglesia como obispo y agente ante los indios Paiute del sureste del territorio de Utah, incluyendo el lugar donde Mountain Meadows estaba asentado. Poco después del arribo de la compañía de Fanchen, un grupo de paiutes y mormones locales agredió a los inmigrantes. John DeLee intervino en el asunto, pidió a los inmigrantes que cediesen sus armas y una vez hecho los guió supuestamente a Cedar City. En el momento en el que el grupo de la compañía de Fanchen se había esparcido como consecuencia de la caminata, los escoltas volvieron sus armas hacia los inmigrantes y dispararon contra ellos hasta que todos, con excepción de 17 menores de 8 años, habían fallecido. Al día siguiente, el mensajero enviado a Salt City para consultar con el gobernador volvió a Mountain Meadows con orden de que se dejara ir a la compañía de Fancher. John DeLee fue enjuiciado y sentenciado a morir por fusilamiento, sentencia que fue llevada a efecto poco antes de las 11 de la mañana del 28 de marzo de 1877 en el mismo sitio en Mountain Meadows donde ocurrió la masacre. En sus últimas palabras mantuvo su inocencia y confesó estar en paz con Dios. Por lo que se ve, debo convertirme en una víctima. Debe haber una víctima y yo soy la víctima. Se me sacrifica para satisfacer los sentimientos negativos, o en otras palabras, se me usa para gratificar a las partes. Vamos, que fue un chivo expiatorio, fue la cabeza de turco. John DeLee fue excomulgado de la iglesia en 1870 por su rol en la masacre. El 20 de abril de 1961, la iglesia restauró a John DeLee como miembro, lo cual, sinceramente, que os habla no está de acuerdo ni está conforme. Es decir, es como que le exoneran de la culpa, es como decirle, no hiciste nada malo, tranquilo, que tú vuelves a ser miembro otra vez, de pleno derecho, con todas las ordenanzas y sacerdocio que tenías. Muchacho, chachi piruli. Mataste a esa gente inocente, pero tranquilo, que nosotros reconocemos, entre comillas, que recibiste la orden de hacerlo. Por tanto, eres, por así decirlo, inocente. Bueno, en su testimonio, John DeLee escribió: tuve la asistencia de mucha gente en Mountain Meadows. Yo creo que la mayoría de los que estuvieron conectados con la masacre y tuvieron parte en la lamentable transacción que ha ennegrecido el carácter de todos los que fueron ayudantes o participaron en el mismo, actuaban bajo la impresión que estaba
estaban ejecutando un deber religioso. Yo sé que todos actuábamos bajo las órdenes y del comando de los líderes de la Iglesia, y firmemente creo que la mayoría de los que tomaron parte en los procedimientos lo consideraban un deber religioso el obedecer sin cuestionar las órdenes que habían recibido, que estaban actuando de un sentido de deber a la Iglesia mormona, y lo firma John D. Lee. Es decir, esto quiere decir que John D. Lee él testificó que recibió la orden por parte de Brigham Young y los demás apóstoles de que llevara a cabo la masacre. Jacob Forney, un agente gubernamental de los indios del territorio, concluyó que los Paiutes no actuaron solos y que la masacre no hubiera ocurrido sin los colonos blancos. En aquella época era Brigham Young quien lideraba al pueblo mormón. Inicialmente las autoridades gubernamentales iniciaron contra él una investigación para dar con los responsables. Solo posteriormente John D. Lee tomó a su cargo toda la responsabilidad sobre la matanza, porque era responsable y dice: yo fui el que estaba ahí, el que di la orden, yo me hago responsable. Pero que conste, recordar su testimonio, que conste que ellos, los líderes de la Iglesia mormona, me dieron la orden. Bueno, al oír el informe de lo ocurrido en Mountain Meadows, Brigham Young, quien unos días antes de la masacre se entrevistaba con el capitán Stewart Van Vliet, dijo que ello fue el asunto más desafortunado que haya jamás caído sobre la Iglesia. El testimonio jurado de James Leach en 1859 declara que habían 140 víctimas asesinados a sangre fría. El superintendente indio Jacob Forney declaró que unas 115 personas fueron asesinadas. El monumento elegido en 1932 declara que la compañía consistió de unos 140 migrantes y que todos, con excepción de 17 niños, fueron asesinados. El monumento elegido en 1900 tiene un listado de 82 víctimas identificadas por investigaciones de los descendientes de los sobrevivientes. Después de la masacre, los perpetradores enterraron apresuradamente a la víctima, dejando finalmente los cuerpos vulnerables a los animales salvajes y al clima. Las familias locales acogieron a los niños supervivientes y muchas de las posesiones de las víctimas fueron subastadas. Las investigaciones después de la interrupción de la Guerra Civil estadounidense resultaron en 9 acusaciones durante 1874. De los hombres acusados, solo John Lee fue juzgado por el Tribunal de Justicia. Después de 2 juicios en el territorio de Utah, Lee fue declarado culpable por un jurado, sentenciado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento de Utah el 23 de marzo de 1877. Hoy en día los historiadores atribuyen la masacre a una combinación de factores, incluida la histeria de guerra sobre una posible invasión del territorio mormón y las enseñanzas de los mormones contra los forasteros, que fueron parte del periodo de la Reforma mormona. Los académicos debaten si los líderes mormones de alto nivel, incluido Brigham Young, instigaron directamente la masacre o si la responsabilidad recaía solo en los líderes locales en el sur de Utah. Historia. Y esto ya pasamos a otra visión. Este artículo fue un artículo que apareció en el periódico, se titula Fiesta Baker Fancher, y dice: a principios de 1857 varios grupos de migrantes de la región noroeste de Arkansas comenzaron su viaje a California, uniéndose en el camino para formar un grupo conocido como el Partido Baker Fancher. Los grupos eran en su mayoría de los condados de Marion, Crawford, Carroll y Johnson en Arkansas, y se habían reunido en un vagón en Belenstaan, al sur de Harrison, para emigrar al sur de California. Este grupo se conoció inicialmente como el Tren Baker y el Tren Perkins, pero después de unirse a otros trenes de Arkansas y dirigirse hacia el oeste, pronto se llamó el Tren Baker Fancher, o Fiesta. Llevaba el nombre del coronel Alexander Fancher, quien después de haber hecho el viaje a California 2 veces antes se había convertido en su principal líder, porque conocía el camino. Según los estándares contemporáneos, el grupo Baker Fancher fue próspero, cuidadosamente organizado y bien equipado para el viaje.
A lo largo del camino se les unieron familias e individuos de otros estados, incluido Missouri. Este grupo era relativamente rico y planeaba reabastecer sus suministros en Salt City, al igual que la mayoría de los vagones en ese momento. El partido llegó a Salt City con unos... el grupo llegó a Salt City con unos 120 miembros. En el momento de la llegada de los Fanchers, es decir, del grupo, es decir, de la caravana, el territorio de Utah estaba organizado como una democracia teocrática bajo el liderazgo de Brigham Young, quien había establecido colonias a lo largo de California Trail y el Paso Español. El presidente Jesse Buchanan había emitido recientemente una orden para enviar tropas a Utah. Se difundieron rumores en el territorio sobre los motivos del movimiento de tropas federales y Young emitió varias órdenes instando a la población local a prepararse para la llegada de las tropas. Finalmente, Young emitió una declaración de ley marcial. Al grupo Baker Fancher se le negaron las existencias de provisiones en Salt City y eligieron salir de allí y tomar el camino español, que pasaba por el sur de Utah. En agosto de 1857, el apóstol mormón Joseph A. Smith de Parowan viajó por todo el sur de Utah instruyendo a los colonos a almacenar grano. Durante su viaje de regreso a Salt City, Smith acampó cerca del grupo Baker Fancher el 25 de agosto en Corn Creek, cerca de actual Canos, a 70 millas, 110 kilómetros al norte de Parowan. Habían viajado los 165 millas, es decir, 266 kilómetros al sur de Salt City y Jacob Hamblin sugirió que la caravana continuara por el sendero y dejara descansar a su ganado en Mountain Meadows, que tenía buenos pastos y estaba adyacente a su granja. Si bien la mayoría de los testigos dijeron que los Fanchers, es decir, la caravana, era en general un partido pacífico, es decir, un grupo pacífico, cuyos miembros se comportaron bien a lo largo del camino, se difundieron rumores sobre fechorías, es decir, un poco para tapar, para justificar, ¿sabéis? Brevet Mayor James Henry Carrington dirigió la primera investigación federal de los asesinatos, publicada en 1859. Registró el relato de Hamblin de que se alegaba que el tren había envenenado un manantial cerca de Corn Creek, es decir, de que los colonos habían envenenado un manantial. Esto resultó en la muerte de 18 cabezas de ganado y 2 o 3 personas que comieron la carne contaminada. Carrington entrevistó al padre de un niño que supuestamente moría a causa de esta fuente envenenada y aceptó la sinceridad del padre afligido, pero también incluyó una declaración de un investigador que no creía que el grupo Fancher fuera capaz de envenenar el manantial, dado su tamaño. Carrington invitó a los lectores a considerar una posible explicación de los rumores de fechorías y señaló la atmósfera general de desconfianza entre los mormones hacia los extraños en ese momento, y algunos lugareños parecían celosos de la riqueza del grupo Fancher. Bueno, continúa el artículo contando las conspiraciones al asedio de la masacre en Mountain Meadows. Y bueno, el grupo Baker Fancher salió de Corn Creek y continuó los 201 kilómetros hasta Mountain Meadows, pasando por Parowan y Cedar City, comunidades del sur de Utah dirigidas respectivamente por los presidentes de estaca William H. Dam e Isaac C. Hayne. Hayne y Dam eran además los principales líderes militares regionales de la milicia mormona. A medida que se acercaba el grupo de Baker Fancher, los líderes locales de los santos de los últimos días llevaron a cabo varias reuniones en Cedar City y cerca de Parowan para reflexionar sobre cómo interpretar la declaración de la ley marcial de Young. En la tarde del domingo 6 de septiembre, Hayne celebró un sumo consejo de estaca semanal y se reunieron después de los servicios de la iglesia. Él planteó la cuestión de qué hacer con los emigrantes. Se discutió el plan para una masacre de nativos americanos, pero no todos los miembros del consejo estuvieron de acuerdo en que fuera el enfoque correcto. El consejo resolvió no tomar ninguna medida hasta que Hayne envió a un jinete, James Haslam, al día siguiente para llevar un expreso a Salt City, un viaje de ida y vuelta de 6 días a caballo.
para recibir el consejo de Brigham Young, ya que Utah no lo hizo, aún teniendo un sistema de telégrafo. Después del concilio, Charles C. Hayne decidió enviar un mensajero al sur a John D. Lee. Lo que Hayne le dijo a Lee sigue siendo un misterio, pero considerando el momento en que pudo haber tenido algo que ver con la decisión del consejo de esperar el consejo de Brigham Young, es decir, que le dijo, envía un jinete, espera las órdenes y a ver qué dice el profeta. El grupo Baker Fancher, algo desanimado, encontró agua y pasto fresco para su ganado después de llegar a Mountain Meadows, una parada muy conocida en el antiguo camino español, cubierta de hierba y rodeada de montañas, a principios de septiembre. Anticiparon varios días de descanso y recuperación allí antes de que los próximos 64 kilómetros los llevara fuera de Utah. Pero el 7 de septiembre el grupo fue atacado por milicianos mormones vestidos como nativos americanos y algunos que de verdad lo eran, es decir, que de verdad eran paiutes. El grupo del Baker Fancher se defendió rodeado y bajando sus vagones. Es decir, los vagones, bueno, aquí los vagones se llaman a las caravanas, es decir, a los carromatos. Y bajando sus carromatos, las ruedas encadenadas, junto con la excavación de trincheras poco profundas, y arrojando tierra tanto debajo como dentro de los vagones, lo que constituía una fuerte barrera. 7 inmigrantes murieron durante el ataque inicial y fueron enterrados en algún lugar dentro del cerco del carro. 16 más resultaron heridos. El ataque continuó durante 5 días, durante los cuales las familias sitiadas tuvieron poco o ningún acceso a agua fresca o comida de caza y sus municiones se agotaron. Mientras tanto, la organización entre los líderes mormones locales supuestamente se rompió. Finalmente, el temor se extendió entre los líderes de la milicia de que algunos emigrantes habían visto a hombres blancos y probablemente habían descubierto quiénes eran realmente sus atacantes. Esto resultó en una orden de matar a todos los inmigrantes, con la excepción de los niños pequeños. 4 de los 9 milicianos de la Legión de Nauvoo del 10º Regimiento Brigada de Hierro, que fueron acusados en 1874 de asesinato o conspiración. El mayor John H. Gibbon dijo haber gritado la orden de comenzar las matanzas. Afirmó que participó a regañadientes en la masacre y solo para enterrar a los muertos que pensaba que eran víctimas de un ataque indio. El mayor o comandante John D. Lee, alguacil, juez, agente indio y obispo, el único participante convicto, Lee conspiró de antemano con su comandante inmediato, Isaac C. Hayne, lideró el asalto inicial y ofreció falsamente a los inmigrantes un pasaje seguro antes de su marcha de 1 milla hacia el campo de la masacre. Philip Kingersmith, obispo de la iglesia y soldado raso de la milicia, participó en los asesinatos. Después de dejar la iglesia santos últimos días, más tarde volvió la evidencia del Estado contra sus compañeros conspiradores. Es decir, confesó lo que había pasado. El viernes 11 de septiembre de 1857, 2 milicianos se acercaron a los carros del partido Baker Fancher con una bandera blanca y pronto fueron seguidos por el agente indio y oficial de la milicia John D. Lee. Lee les dijo a los inmigrantes cansados de la batalla que habían negociado una tregua con los Paiute, mediante la cual podrían ser escoltados de una manera segura los 58 kilómetros de regreso a Cedar City, bajo la protección de los mormones a cambio de entregar todo su ganado y suministros a los Estados Unidos. Aceptando esto, los inmigrantes fueron sacados de su fortificación. Los hombres adultos fueron separados de las mujeres y los niños. Los hombres fueron emparejados con la escolta de la milicia. Cuando se dio una señal, los milicianos volvieron y dispararon a los miembros masculinos del grupo Baker Fancher, que estaban a su lado. Las mujeres y los niños fueron emboscados y asesinados por más milicias que se escondían en los arbustos y barrancos cercanos. Los miembros de la milicia juraron mantener el secreto. Se estableció un plan para culpar de la masacre a los nativos americanos. La milicia no mató a algunos niños pequeños que se consideraban demasiado pequeños para contar la historia. Estos niños fueron acogidos por familias mormonas locales.
17 de los niños fueron posteriormente reclamados por el ejército de los Estados Unidos y devueltos a sus familiares en Arkansas. Leonard J. Harrington, fundador de la Asociación de Historia Mormona, informa que Brigham Young recibió aquí pone en el artículo ha sido traducido como ciclista, pero yo diré, es decir, recibió al mensajero James Hallam. Recordad que Isaac envió a un mensajero que se llamaba James Hallam en su oficina el mismo día. Cuando se enteró de lo que contemplaban los líderes de la milicia en Parowan y Cedar City, envió una carta en la que decía que no se debía entrometer al grupo Baker-Fache y que se les debía permitir irse en paz, aunque reconoció que los nativos americanos lo harían. Probablemente hagan lo que les plazca. La carta de John llegó con 2 días de retraso, el 13 de septiembre de 1857, o eso dicen. Según los informes, algunos de los bienes de los muertos fueron tomados por los nativos americanos involucrados, mientras que los mormones del sur de Utah, incluido John DeLee, se llevaron grandes cantidades de sus objetos de valor y ganado. Parte del ganado fue llevado a Salt City y vendido o comercializado. La propiedad personal restante del grupo Baker-Fache fue llevada a la casa del diezmo en Cedar City y subestada a los mormones locales. Las investigaciones. Brigham Young llevó a cabo una investigación temprana, quien entrevistó a John DeLee el 29 de septiembre de 1857. En 1858, John envió un informe al comisionado de Asuntos Indígenas declarando que la masacre fue obra de nativos americanos. Y esto lo dijo Brigham Young. La guerra de Utah retrasa cualquier investigación por el gobierno federal de los Estados Unidos hasta 1859, cuando Jacob Forney y el ejército de Estados Unidos, Brevet Major James Henry Carrington, llevaron a cabo investigaciones. En la investigación de Carrington en Mountain Meadows encontró el cabello de las mujeres enredado con un cepillo de savia y los huesos de los niños todavía en los brazos de sus madres. Carrington dijo más tarde que era un espectáculo que nunca se puede olvidar. Después de recoger los cráneos y huesos de los que habían muerto, las tropas de Carrington los enterraron y erigieron un mojón y una cruz. Carrington entrevistó a algunos colonos mormones locales y jefes nativos americanos Paiute y concluyó que hubo participación mormona en la masacre. Emitió un informe en mayo de 1859 dirigido al ayudante general adjunto de los Estados Unidos, exponiendo sus conclusiones. Jacob Forney, superintendente de Asuntos Indígenas de Utah, también llevó a cabo una investigación que incluyó una visita a la región en el verano de 1859 y recuperó a muchos de los hijos supervivientes de las víctimas de la masacre que habían sido alojados con familias mormonas y los reunió en preparación para transportarlos a sus familiares en Arkansas. Forney concluyó que los paiutes no actuaron solos y que la masacre no había ocurrido sin los colonos blancos, mientras que el informe de Carrington al Congreso de Estados Unidos calificó los asesinatos en masa como un crimen atroz, culpando tanto a los líderes locales como a los principales líderes de la Iglesia por la masacre. Un juez federal traído al territorio después de la guerra de Utah, el juez John Cranley-Boud, en marzo de 1859, convocó a un gran jurado en Provo en relación con la masacre, pero el jurado declinó cualquier acusación. Sin embargo, Cranley-Boud realizó un recorrido por el área de Mountain Meadows con una escolta militar. Cranley-Boud intentó arrestar a John DeLee, Isaac Hyde y John Kirby, pero estos hombres huyeron antes de que pudieran ser encontrados. Cranley-Boud acusó públicamente a Brigham Young de instigador de la masacre y, por lo tanto, de cómplice del hecho, posiblemente como medida de protección contra el desconfiado sistema judicial federal. El juez de la Corte Testamentaria Territorial Mormona, Elias Smith, arrestó a Young bajo una orden territorial, tal vez con la esperanza de desviar cualquier juicio de Young a una Corte Territorial Mormona amistosa. Aparentemente, debido a que no se presentaron cargos federales, Young fue puesto en libertad, pero solamente por eso, solamente porque no se presentaron cargos federales. La escena de la ejecución de Lee por el pelotón de fusilamiento de Utah el 23 de marzo de 1877, Lee estaba sentado junto a su ataúd.
Investigaciones adicionales interrumpidas por la Guerra Civil estadounidense en 1861 nuevamente procedieron 10 años después, en 1871, cuando los fiscales obtuvieron la declaración jurada del miembro de la milicia Philip Klingesmith. Klingesmith había sido obispo y herrero de Cedar City en la década de 1870, sin embargo dejó la iglesia y se mudó a Nevada. Lee fue arrestado el 7 de noviembre de 1874. Dame, Philip Klingesmith y otros dos, Elo Widen y Josh Adain Jr., fueron acusados y arrestados mientras se obtenían órdenes para perseguir el arresto de otros 4, Jaime Gilbert, William C. Stewart y Samuel Jukes, que se habían escondido. Klingesmith escapó de la acusación al aceptar testificar. Brigham Young eliminó a algunos participantes, incluido Hyde y Lee, de la Iglesia Santos Últimos Días en 1870. Estados Unidos publicó recompensas de $500, es decir, unos $10,000 de los actuales, cada uno por la captura de Hyde, Gilbert y Stewart, mientras que los fiscales optaron por no perseguir sus casos contra Dane, Widen y Adair. El primer juicio de Lee comenzó el 23 de julio de 1875 en Beaver, ante un jurado de 8 mormones y 4 no mormones. Uno de los abogados defensores de Lee fue el ex juez de la Corte Suprema Territorial, Enos D. Hoge. Este juicio condujo a un jurado indeciso el 5 de agosto de 1875. El segundo juicio de Lee, es decir, fue básicamente que le dieron como juicio nulo o que no se llegó a nada. El segundo juicio de Lee comenzó el 13 de septiembre de 1876 ante un jurado totalmente mormón. La acusación llamó a Daniel Wells, Laban Murray, Joel Witte, Samuel Knight, Samuel McMurray, Nephi Johnson y Jacob Hamlin. Lee también estipuló en contra del consejo de un abogado que se le permita a la fiscalía reutilizar las declaraciones de John y Smith del juicio anterior. Lee no llamó a testigos en su defensa. Esta vez Lee fue condenado. Según el Estatuto Territorial de Utah, Lee tenía el derecho a elegir el método de ejecución entre 3 opciones posibles: ahorcamiento, pelotón de fusilamiento o decapitación. En la sentencia, Lee decidió ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento. En sus últimas palabras, antes de que su sentencia fuera llevada a cabo en Mountain Meadows, el 23 de marzo de 1877, Lee profesó que él era un chivo expiatorio para los demás involucrados. Brigham Young declaró que el destino de Lee fue justo, pero no una expiación de sangre suficiente, dada la enormidad del crimen. Crítica y análisis de la masacre. La portada número 13 de agosto de 1857 del Harper Weekly, que ilustra el campo de la muerte descrito por Belver Major Carrington, uno demasiado horrible y repugnante para que el lenguaje lo describa: esqueletos humanos, huesos desarticulados, cráneos espantosos y el cabello de mujeres estaban esparcidos en espantosa profusión en una distancia de 2 millas. Los restos no fueron enterrados en absoluto hasta después de que los lobos los desmembraron y la carne despojada de los huesos, y luego solo los huesos fueron enterrados, que yacían esparcidos a lo largo del camino más cercano. Los informes iniciales del incidente se remontan al menos a octubre de 1857 en el Los Angeles Star, en el periódico Los Angeles Star. Un informe notable sobre el incidente fue elaborado en 1859 por Carrington, a quien el ejército de Estados Unidos le había encomendado la tarea de investigar el incidente y enterrar los cadáveres aún expuestos en Mountain Meadows. El primer periodo de intensa publicidad a nivel nacional sobre la masacre comenzó alrededor de 1872, después de que los investigadores obtuvieron la confesión de Klingesmith. En 1867, C.V. White publicó una auténtica historia de Brigham Young que describía los hechos. En 1872, Mark Twain, el escritor, comentó sobre la masacre a través de la lente de la opinión pública estadounidense contemporánea en un apéndice de su libro de viajes semi-autobiográfico Rounding. En 1973, la masacre fue una característica destacada de la historia de T.B.H. Stenhouse, de Rocky Mountain Sign. Sí.
Los periódicos nacionales cubrieron de cerca los juicios de Lee desde 1874 hasta 1876 y su ejecución en 1877 recibió una amplia cobertura. La masacre ha sido tratada extensamente por varias obras históricas, comenzando con la propia confesión de Lee en 1877, expresando su opinión de que Brigham Young envió a J. A. Smith al sur de Utah para dirigir la masacre. En 1910, la masacre fue el tema de un breve libro de Josiah F. Gish, quien también atribuyó la responsabilidad de la masacre a Young y Smith, es decir, a Brigham Young y a J. A. Smith. El primer trabajo detallado y completo que utilizó métodos históricos modernos fue The Mountain Meadows Massacre, en 1950, por Juanita Browns, una erudita mormona que vivía cerca del área en el sur de Utah. Browns no encontró evidencia de participación directa de Brigham Young, pero lo acusó de obstruir la investigación y provocar el ataque a través de su retórica. Inicialmente la Iglesia Santos Últimos Días negó cualquier participación de los mormones y se mantuvo relativamente en silencio sobre el tema. En 1872 comulgó a algunos de los participantes por su papel en la masacre. Desde entonces la Iglesia Santos Últimos Días ha condenado la masacre y ha reconocido la participación de los líderes mormones locales. En septiembre del 2007 la Iglesia Sud publicó un artículo en su publicación marcando 150 años desde que ocurrió la tragedia. Teorías históricas que explican la masacre. Los historiadores han atribuido la masacre a una serie de factores, incluidas las estridentes enseñanzas mormonas en los años anteriores a las masacres, la histeria de guerra y la supuesta participación de Brigham Young. Enseñanzas estridentes de los mormones. Durante la década anterior a la llegada del grupo Baker Fatcher, es decir, de la caravana, allí el territorio de Utah existió como una teodemocracia dirigida por Brigham Young. A mediados de la década de 1850, John instituyó una reforma mormona con la intención de poner el hacha a la raíz del árbol del pecado y la iniquidad. En enero de 1856, John dijo que el gobierno de Dios, como se administraba aquí, puede parecer a algunos despótico, porque se dicta sentencia contra la transgresión de la ley de Dios. Además, durante las décadas anteriores, la religión había pasado por un periodo de intensa persecución en el medio oeste de Estados Unidos. En particular, fueron expulsados oficialmente del estado de Missouri durante la Guerra Mormona de 1838, durante la cual el destacado apóstol mormón David W. Patten murió en batalla. Después de que los mormones se mudaron a Nauvoo, Illinois, el fundador de la religión José Smith y su hermano Hiram Smith fueron asesinados en 1844. Después de esos eventos, los mormones filas emigraron al oeste con la esperanza de escapar de la persecución. Sin embargo, en mayo de 1857, pocos meses antes de la masacre de Mountain Meadows, el apóstol Padre Pratt fue asesinado a tiros en Arkansas por Hector Marlean, el esposo separado de Eleanor Marlean Pratt, una de las esposas plurales de Pratt. Padre Pratt y Eleanor contrajeron un matrimonio celestial bajo la ley teocrática del territorio de Utah, pero Hector le había negado el divorcio a Eleanor. Cuando se fue de San Francisco, dejó a Hector y más tarde declararía en un tribunal que lo había dejado como esposa la noche en el que él la sacó de su casa. Cualquiera que sea la situación legal, se consideraba una mujer soltera. Los líderes mormones inmediatamente proclamaron a Pratt como otro mártir, y Brigham Young dijo: no ha sucedido tan difícil con lo que reconcilié mi mente desde la muerte de José. Muchos mormones responsabilizaron colectivamente a la gente del Kansas. Y estaba de acuerdo con la política mormona de responsabilizar a todos los habitantes de Arkansas por la muerte de Pratt, así como todos los habitantes de Missouri fueron odiados por la expulsión de la iglesia de ese estado. Los líderes mormones estaban enseñando que la segunda venida de Jesús era inminente, y hay quienes ahora viven sobre la tierra y vivirán para ver la consumación. ¡Pua! Y ahora damos testimonio de que su venida está cerca. Basado en una creación un tanto ambigua de José Smith, algunos mormones creían que Jesús regresaría en 1891 y que Dios pronto impondría un castigo contra los Estados Unidos por perseguir a los mormones y martirizar a José Smith, Harold Smith, Patten y Pratt. En su ceremonia de investidura, los primeros santos de los últimos días
fieles prestaron juramento de verdad para que Dios se vengara de los asesinos. Como resultado de este juramento, varios apóstoles mormones y otros líderes consideraron que era su deber religioso matar a los asesinos de los profetas si alguna vez los encontraban. Los sermones, las bendiciones y los consejos privados de los líderes mormones justo antes de la masacre de Mount Meadow puede entenderse como alentar a los individuos privados a ejecutar el juicio de Dios contra los inicuos. En Cedar City, las enseñanzas de los líderes de la iglesia fueron particularmente estridentes. A los mormones de Cedar City se les enseñó que los miembros deben ignorar los cadáveres y dedicarse a sus asuntos. El coronel William H. Dunn, el oficial de mayor rango en el sur de Utah, que ordenó la masacre de Mount Meadows, recibió una bendición patriarcal en 1854 de que sería llamado a actuar a la cabeza de una parte de sus hermanos y de los lamanitas, es decir, los nativos americanos. Era la redención de Sion y la venganza de la sangre de los profetas sobre los moradores de la tierra. En junio de 1857, Philip King Smith, otro participante, fue igualmente bendecido por participar en vengar la sangre del hermano José. Por lo tanto, los historiadores argumentan que los mormones del sur de Utah se habrían visto particularmente afectados por un rumor sin fundamento, que un grupo de 11 mineros y llaneros se habían unido a la caravana de Baker Fetcher, que se llamaban a sí mismos gatos salvajes de Missouri, o monteses, gatos monteses de Missouri, algunos de los cuales, según se informa, burlando, vandalizado y causó problemas a los mormones y los nativos americanos a lo largo de la ruta, según algunos relatos que afirman que tenían el arma que disparó a José Smith. También se vieron afectados por el informe a Brigham Young de que el grupo Baker Fetcher era de Arkansas, donde Pratt fue asesinado. Se rumoreaba que la esposa de Pratt reconoció a algunos del grupo de Mount Meadows como parte de la pandilla que disparó y apuñaló a Pratt. Bien, historia de guerra. La masacre de Mount Meadows fue causada en parte por eventos relacionados con la guerra de Utah, un despliegue de 1857 hacia el territorio de Utah del ejército de los Estados Unidos cuya llegada fue pacífica. En el verano de 1857, sin embargo, los mormones esperaban una invasión total de importancia apocalíptica. ¡Wow! De julio a septiembre de 1857, los líderes mormones y sus seguidores se prepararon para un asedio que podía haber terminado similar al problema de Arkansas sangrante de 17 años que ocurrió en ese momento. Se exigió a los mormones que almacenaran granos y se les prohibió vender granos a los inmigrantes para usarlos como alimento para el ganado. A medida que se retiraban las lejanas colonias mormonas para Warren y Cedar City, se convirtió en puestos avanzados, aislados y vulnerables. Brigham Young trató de conseguir la ayuda de las tribus nativas americanas, los Paiute, para luchar contra los americanos, animándolos a robar ganado de los trenes de inmigrantes y a unirse a los mormones de la lucha contra el ejército que se acercaba. Bueno, ya recuerda que aquí los trenes se refiere a la caravana, que está traducido así. Los estudiosos han afirmado que la gira de John A. Smith por el sur de Utah influyó en la decisión de atacar y destruir la caravana de migrantes Fetcher Baker, cerca de Mount Meadows, Utah. Se reunió con muchos de los eventuales participantes en la masacre, incluidos W. H. Dunn y Sam Hyde, John DeLee y el jefe Jackson, líder de una banda de Paiutes. Señaló que la milicia estaba organizada y lista para luchar, y que algunos de ellos estaban ansiosos por luchar y vengarse de las crueldades que nos habían infligido en Estados Unidos. Entre el grupo de Smith se encontraban varios jefes nativos americanos Paiute del área de Mount Meadows. Cuando Smith regresó a Salt City, Brigham Young se reunió con estos líderes el 1 de septiembre de 1857 y los animó a luchar contra los estadounidenses en el enfrentamiento anticipado con el ejército estadounidense. También se les ofreció todo el ganado en el camino a California, que incluía el del grupo de la caravana de Baker Fetcher. Los jefes nativos americanos se mostraron reacios y al menos uno objetó que previamente les habían dicho que no robaran y rechazó la oferta. Brigham Young en esta historia. Los historiadores debaten el papel de Brigham Young en la masacre. Young era líder teocrático del territorio de Utah en el momento de la masacre. Existe un consenso entre los historiadores de que Brigham Young jugó un papel en la provocación de la masacre. A menos sin saberlo,
y en la ocultación de sus pruebas después de hecho, ocultó pruebas y entorpeció las investigaciones. Sin embargo, debaten si John sabía sobre la masacre planeada con anticipación y si inicialmente la condenó antes de tomar una fuerte posición pública en su contra. El uso de un lenguaje violento e incendiario por parte de John en respuesta a la expedición federal se sumó a la atmósfera tensa en el momento del ataque. Después de la masacre, John declaró en foros públicos que Dios se había vengado del partido Baker-Thatcher. Después de la masacre, John declaró en foros públicos que Dios se había vengado de la caravana Baker-Thatcher. No está claro si John sostuvo este punto de vista porque creía que este grupo específico representaba una amenaza real para los colonos o porque creía que el grupo era directamente responsable de crímenes pasados contra los mormones. Sin embargo, en la única correspondencia conocida de John antes de la masacre, le dijo a los líderes de la iglesia en Cedar City: con respecto a las caravanas de migración que pasan por nuestros asentamientos, no debemos interferir con ellos hasta que se les notifique por primera vez que se mantengan alejados, quietos. No nos debemos entrometer con ellos. Esperamos que los indios Paiute hagan lo que les plazca, pero debéis tratar de mantener los buenos sentimientos con ellos. No hay otras caravanas que vayan al sur que yo sepa. Los que están allí se van, déjenlos ir en paz. Si los que están allí se van, déjenlos ir en paz. Eso. Según el historiador McKinnon, después de la guerra de Utah, el presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, dio a entender que las comunicaciones cara a cara con Brigham Young podrían haber evitado el conflicto y John argumentó que una línea de telégrafo norte-sur en Utah podría haber evitado la masacre de Mortal Meadows. McKinnon sugiere que las hostilidades podrían haberse evitado si John hubiera viajado al este de Washington D.C. para resolver problemas gubernamentales en lugar de hacer un viaje de 5 semanas al norte en vísperas de la guerra de Utah por razones relacionadas con la Iglesia. Una evolución forense moderna de una declaración jurada clave, supuestamente dada por William Edwards en 1924, ha complicado el debate sobre la complicidad de los altos líderes mormones en la masacre de Mortal Meadows. Análisis indica que la firma de Edwards puede haber sido rastreada y que la composición tipográfica pertenecía a una máquina de escribir fabricada en la década de 1950. La Sociedad Histórica del Estado de Utah, que mantiene el documento en sus archivos, reconoce una posible conexión con Mark Hodman, un falsificador y extorsista convicto, a través de Lee Jacobs, quien proporcionó el documento a la sociedad. Cabe la posibilidad de que es verdad que este documento fuera una falsificación de Hodman. Bien, recuerdos. El primer monumento a la víctima fue construido 2 años después de la masacre por el mayor Carleton y el ejército de los Estados Unidos. Este monumento era un simple mojón construido sobre la tumba de 34 víctimas y estaba coronado por una gran cruz de cedro. El monumento fue encontrado destruido y la estructura fue reemplazada por el ejército de Estados Unidos en 1864. Se cuenta que Brigham Young pasó por el monumento que se había erigido y le pegó una patada. Es lo que se cuenta, ¿no? Es decir, es una fábula urbana, como queráis. Según algunos informes, el monumento fue destruido en 1861 cuando John llevó un séquito a Mortal Meadows. William Bluffin, quien más tarde se convirtió en presidente del Estado de la Iglesia, afirmó que al leer la inscripción en la cruz que decía: «La venganza es mía, así dice el Señor, yo pagaré», respondió John: «Debía ser la venganza, es mía y me he tomado un poquito». En 1932 los ciudadanos de los alrededores construyeron un muro conmemorativo alrededor de los restos del monumento. Lo que yo os decía. El monumento del cementerio de 1999. A partir de 1988, la asociación Mortal Meadows, compuesta por descendientes tanto de las víctimas de la caravana Baker-Thatcher como de los participantes mormones, diseñó un nuevo monumento en los prados. Este monumento se completó en 1990 y es mantenido por la División de Parques y Recreación del Estado de Utah. En 1999, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días reemplazó el mojón del ejército de Estados Unidos y el muro conmemorativo de 1932 con un segundo monumento que la mantiene.
En agosto de 1999, cuando comenzó la construcción del monumento de 1999 por parte de la Iglesia Santos Últimos Días, los restos de al menos 28 víctimas de la masacre fueron desenterrados con una retroexcavadora. La evidencia forense mostró que los restos de los hombres habían sido disparados con armas de fuego a corta distancia y que los restos de las mujeres y los niños mostraban evidencia de un traumatismo contundente. En 1955, para conmemorar a las víctimas de la masacre, se instaló un monumento en la plaza del pueblo de Harrison, Arkansas. En un lado de este monumento hay un mapa y un breve resumen de la masacre, mientras que el lado opuesto contiene una lista de las víctimas. En 2005 se construyó una réplica del mojón original de 1859 del ejército de Estados Unidos en Carrollton, Arkansas. Es mantenido por Montal Meadows, por la fundación del monumento de Montal Meadows. En 2007, en el 150 aniversario de la masacre, fue recordado con una ceremonia celebrada en los Prados. Aproximadamente 400 personas, incluidos muchos descendientes de los asesinados en Montal Meadows, y el líder Harry Behren, el actual segundo consejero de la Iglesia de Santos Últimos Días, asistieron a esta ceremonia. En 2011 el sitio fue designado como Monumento Histórico Nacional después de los esfuerzos conjuntos de los descendientes de los asesinados y de la Iglesia de Santos Últimos Días. En 2014 el arqueólogo Everett Bassett descubrió 2 pilas de rocas que cree que marcan tumbas adicionales. Las ubicaciones de las posibles tumbas están en terrenos privados y no en ninguno de los sitios de monumentos propiedad de la Iglesia Santos Últimos Días. La Fundación de Monumentos Montal Meadows ha expresado su deseo de que los sitios se conserven y se les otorgue el estatus de monumento nacional. Otros grupos descendientes han sido más reacios a aceptar los sitios como marcadores de tumbas legítimos. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, mis estimados amigos. Siento al final me he emocionado. Gracias por ver este canal y recuerden que esto está producido por Controversia Mormona. Yo soy Emanuel, vuestro profeta desconocido, al cual os espero la próxima semana con otro interesante tema. Por lo menos es lo que espero. Gracias y hasta pronto.